Me acompaña el licenciado Carlos Carrillo Gomila. Antes, feliz cumpleaños. Gracias, Fernando. Oiga, don Carlos, según la procuradora, el informe Saltarín era una especie de refrito de glosas. Pero aquí yo he tenido, por ejemplo, a Temi Díaz, que me dijo que sí. Ellos tuvieron la reunión con el señor Saltarín. Y varios funcionarios, unos dicen que sí, otros lo niegan, otros dicen que sí era necesario que el Consejo de Seguridad estuviera en las investigaciones, otros lo niegan. Usted mismo dijo en el interrogatorio exactamente hace 2 años de Ricardo Francolini, el subdirector del Consejo de Seguridad estuvo ahí, el señor Tión. Peor aún, me echaron Sí, para que no lo viera. para que no lo vieran. Es decir, realmente se les ha enredado totalmente Sí, en la historia, ¿no? sí, mira, gracias por la oportunidad, Fernando. Primero que todo es quizás alguna falta de técnica, de apego a la brújula que tenía que ser la ley, el exceso del poder en un momento de una coyuntura, quizás la falta de experiencia, pero lamentablemente la parte negativa de la justicia ha cobrado mayor beligerancia. Recordemos que hay muchos intereses en torno a la justicia, pero lo que es inaceptable es que institucionalmente se utilizara la estructura para fines correspondientes. Te pongo el ejemplo, hay situaciones hasta de corruptela que históricamente se han repetido cíclicamente. O sea, cuando cambian los factores reales de poder, emergen una serie de circunstancias negativas y mi parecer es que la manejaron inapropiadamente, por decir un calificativo, y que al final del día tenemos esta exhibición pues circense de la justicia que es lamentable, es humillante y al final todos los usuarios quedamos insatisfechos. O sea, la frustración va creciendo frente a unos elementos de inestabilidad. Mira, aquí se va a jugar el poder político en los próximos meses y no tenemos las condiciones de seguridad institucional que debiera proyectar la Procuraduría, el Ministerio Público y el órgano judicial. Usted es un penalista con muchos años de experiencia, uno de los mejores en Panamá. Gracias. ¿Realmente había parangón de que un abogado privado lo contratase el gobierno para ir y hacer 153 reuniones por diferentes oficinas armando expedientes? Primero que todo tienes que dividir servicios de asesoría legal, como en este caso se ha traído otros en casos de arbitraje, en casos de consultorías, en casos de diferentes naturalezas, se da. Se dan. Pero el problema aquí grave y más dramático es la injerencia que se tiene en disponer de ciertas actividades ya institucionales. O sea, cuando hay una confusión entre las actividades de un fiscal, porque no es lo único. Mira, aquí hay varios abogados que públicamente han dicho que prepararon o asesoraron a fiscales. Asesoría a un fiscal por parte de alguien privado no es posible. Bueno, ella dijo que incluso dejaba que la Alianza Ciudadana Pro Justicia revisara los expedientes. Correcto, es que coyunturalmente tuvimos una época, o tenemos una época de inestabilidad, que hasta un magistrado se declaró impedido porque un grupo civil le pidió que se declarara impedido en el caso Pinchazo, cuando la defensa le había recusado y él había dicho que no. Entonces, como si el Pleno de la Corte había dicho que no aceptaba la ilegalidad de las funciones y declaraba no legal la recusación o la rechazaba de plano, como días después un sector social civil fue atendido siquiera. O sea, aquí hay otros problemas. El problema es que este uso de información confidencial o privilegiada en un momento determinado implica algún tipo de situaciones negativas que ha contaminado todo el Porque sistema. ¿desde cuándo un particular tiene potestad para estar husmeando en la UAF, en expedientes, es decir, todo el andamiaje del Estado para que un privado jugase con ella? Las advertencias que se hicieron cuando se creó o se crearon los organismos de inteligencia institucional, por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero, por el manejo de información sensitiva que podía impactar en el ámbito comercial, personal y hasta político, también se dio con el Consejo de Seguridad Nacional. Mira, cuando se creó el Consejo de Seguridad Nacional, eran otras condiciones, pero se advertía desde ese momento
que no podías depender de una persona Claro. para los efectos correspondientes. Sea cierto o falso, la percepción que se tiene, ningún miembro de la inteligencia de la República había sido tan estigmatizado desde la época de Noriega hasta ahora del señor López. Entonces ya esos son llamados de atención. Tú puedes ver hacia otro lado, tú puedes tratar de evadir la realidad y quizás la percepción sea falsa, pero existe y se está contaminando. Más aún, es grave la situación de que, vuelvo y te repito, y es lo más delicado, en este momento en que se va a determinar un periodo electoral, por ejemplo, ya el Tribunal Electoral ha demostrado una especie de más preocupación por alegremente estar levantando los fueros electorales. Ya hay un llamado de atención que es muy conveniente, que pospone cosas, pero no que evita o evade o entierra situaciones. Yo creo que las autoridades deben realizar que no es hablar de sofrito, de refrito, sino es hablar de lo que sucedió. Mira, jamás podrán tapar que echar a un abogado defensor de una fiscalía hace 3 años. 2. Bueno, sí, perdón, sí, cumplimos ya 2 años, iniciamos el tercero. Esto era ya un llamado de atención y no respetaron. Y vuelvo y te repito, eso es una verdad. Las conducciones, las cuestiones de que primero te sacaban en un medio de comunicación, en la prensa o en TVN o en Metcon, llegaban las personas con intereses, con información privilegiada. Mira, hace 20 años, hace 20 o 25 años se hablaba de la llave, de la taquilla ahora, de los mercenarios, de los corsarios, de los filibusteros. Entonces, son personas que coyunturalmente aparecen y que destruyen el sistema. Aquí se ha hablado del 9º magistrado, del 10º magistrado, del 15º. O sea, son una serie de circunstancias que los funcionarios, uno como usuario del sistema, tiene que decir, hey, paren esto. Por ejemplo, el tema en el caso ya particular de Ricardo Martinelli, la gente no entiende si todas las partes, hasta mira, por primera vez en muchos años, para decirte que no recuerdo antecedentes, el propio fiscal ahora, viendo que hay 2 amparos que han sido negados en competencia, ya anuncia públicamente que intervino desde el 10 de octubre para coadyuvar con la defensa de Martinelli en decir que esto el Pleno tiene que pararlo. Claro. Entonces, ¿por qué no lo paras? Pero todavía más pecaminoso, y era lo que tocaba ayer, esa foto de la reunión del señor Mejía, el señor Harry Díaz con todo su equipo y miembros de la Procuraduría del Ministerio Público, ¿a santo de qué? Es que el problema, ese es ya la evidencia, del síntoma de una situación atípica, negativa a mi juicio, y humillante porque a nosotros no nos recibe el magistrado juez de garantía si no es en audiencia, con todas las partes, como lo dispone la ley. Pero es que lamentablemente los poderes políticos que crearon las reformas constitucionales del 2004, a pesar de que se les advirtió, dijeron que el mismo tribunal que te investigaba te juzgaba. Entonces, ni siquiera estaban actualizados con los principios de doble instancia, que tenías que crear una doble instancia, sino era la reacción estúpida de eliminar un antejuicio que consideraban que era impropio o que causaba una impunidad. Pero no se dieron cuenta que en la época de los 80, por lo menos yo hasta donde recuerdo, personas como Marcos Alarcón, como Cochés, como la señora Mayín Correa, pudieron jugar un papel político, positivo o negativo, eso la historia lo juzgará, gracias a la inmunidad. Y si en una época autoritaria de otra naturaleza jugó un papel, cuando llegó la invasión, 3 diputados lograron establecer un desgaste de tal naturaleza que les garantizó un procedimiento en un momento determinado. Pero el deterioro que se ha dado desde el 90 hasta la fecha, los políticos no han valorado la oportunidad y no se oxigenaron. No. Mira, entonces nosotros vamos a una lucha por el poder en democracia, uno, por primera vez con un tribunal electoral que tiene que reivindicar su credibilidad, con una fisura que se creó. No es el tribunal electoral
incuestionable de 1994 que entrega el poder al partido oposición. Segundo, donde las personas buscan el poder por el poder en sí mismo. Tercero, donde las instituciones creen que o sobreviven manteniendo el poder o se destruyen. Cuarto, donde un Estado policíaco superó a un Estado de derecho. Entonces, si no entienden los políticos que tienen que oxigenar en un momento determinado, por ponerte un hecho, la Corte Suprema de Justicia no permite que Ricardo Martinelli tenga una medida cautelar. No, es que... Pero políticamente, uno es candidato a diputado ya. Y si tú vas a hacer alguna opinión pública, te dirían, Ricardo Martinelli no debe dejar de salir o saldrá como diputado. Dos, es el primer candidato independiente que un término breve ya está siendo habilitado o va a tener que ser habilitado buscando firmas en el Distrito Capital que superan la del presidente de la República y algunos candidatos independientes. Entonces, si tú tienes una justicia que te dice, este hombre tiene que estar segregado de la sociedad, y la situación de la percepción y la evidencia pública te dice, no, él es un hombre representativo. Qué peligrosidad y qué peligro de fuga. Entonces, estas son las contradicciones, Fernando, que en estos momentos son las más difíciles cuestionar, porque aparecieron las ambiciones políticas. Hay otra situación que es, ese informe Saltarín hablaba de que ellos entrenaban a los testigos protegidos. Eso es mucho más delicado. Eso es mucho más delicado porque si un testigo es protegido, tiene que aislarse. Claro. Pero si un testigo protegido está siendo y está certificado que fue abordado en alguna manera o fue manipulado por otras personas fuera de la protección dada, entonces fue una protección condicionada. Y la única persona que podía determinar la protección era el Ministerio Público. O sea, que esa protección fue parcializada. Y entonces ya contamina. ¿Por qué? Porque estás hablando de testigos que se retractan, estás hablando de una investigación. Mira, aquí se trató de decir que Ricardo Martinelli estaba involucrado en peculados, estaba involucrado en una serie de situaciones. Ha quedado una acusación real y por la percepción y las pruebas se están dirigiendo a discutir si existieron pinchazos o no. Una, y dos, si Martinelli tuvo que ver o tuvo alguna responsabilidad con eso. Entonces, ya ese tipo de cuestionamiento y detener a una persona, y la única justificación, y ya no jurídica, sino institucional, es que yo te extradité. Perfecto, pero me extraditaste porque yo dije dónde estaba, claro. Yo no era prófugo. Entonces tú estás confundiendo a aquella persona prófuga que se puede esconder, que aquel te decía, no, yo vivo en tal dirección en Miami, Florida. Entonces tú no puedes decir que Martinelli era prófugo cuando te estaba diciendo, ven que yo estoy aquí, y exigía con esa actitud que se pasara a una jurisdicción a otra por un tamiz de las condiciones. Entonces, ¿qué hace la jurisdicción requirente? Castigarlo y penalizarlo por encima de la ley, y eso es lo delicado. Vamos a ver en qué termina. ¿Qué asalto viene? Hasta que el señor Jerónimo Mejía diga que va a analizar estas pruebas, ¿no hay audiencias? No, no hay audiencia, y si te das cuenta en horas tiempo, si la defensa y la fiscalía y el querellante coadyuvante o autónomo nos tardamos, vamos a hablar de 5 o 6 días hábiles para efectos de más de 100 y tantas pruebas de diferente naturaleza. Yo calculo que sí, el magistrado, juez de garantía, tiene una complicada actuación, pero es que él determinó hacer la resolución de las objeciones en bloque. Entonces, por más que tú pidas, en un momento determinado estamos en un impasse que por lo menos la Corte podía bajar la presión con una medida diferente. Claro. Ahora, hay dos magistradas que son radicales en que tenía que verse lo de la competencia. Primero la competencia y después todo lo demás. Correcto. Hay un magistrado que va más allá y ya advierte que debe dársele otra medida alternativa. Hay otro magistrado que te dice que no es el momento, y hay 5 magistrados que te están diciendo que sea el tribunal de juicio cuando comience esto. Entonces, vamos a encontrarnos que si el magistrado Mejía resuelve prueba, entonces van a decir, se abre a causa a juicio,
y el tribunal de juicio te va a decir yo no soy competente. Sí. Y vamos a quedar entonces en que los mismos querellantes, mira, en esta ocasión fue tan dramático que los mismos querellantes están exigiendo, como la defensa hizo meses atrás, que se defina la competencia. Claro. Y por otro lado, determinar eso prioritariamente también ha ido conllevado a que se han deteriorado los supuestos señalamientos contra Ricardo Martinelli. Don Carlos Carrillo, como siempre, un placer tenerle acá. Vamos.